Buenos días, soy Mario de Ama Navidad y en este vídeo analizaré brevemente el libro de miseria de Omne. Recomiendo la visualización del vídeo anterior sobre el poema de Alfonso X para entender bien la crisis feudal del siglo XIV que nos va a servir de marco para esta obra. Primero de todo, hay que considerar que el libro de miseria de Omne es en realidad una versión castellana aumentada de la obra del Papa Inocencio III, fallecido en 1216, de Contemptu Mundi, que es de origen italiano. Si se comparan ambas obras, el negativismo del original va a aumentar aquí de forma considerable, así como su violencia crítica. Se ha dicho del texto que tiene un carácter ascético, didáctico y moral, pues la exposición de la alienación del hombre a partir del impacto burgués sobre las sociedades feudales en la transición va a provocar la ruptura de la transparencia de los signos sagrados de Dios. Véase mi vídeo sobre organicismo, es decir, que se va a producir un rechazo a lo mundanal y sus bienes en favor de una visión ascética y refeudalizante que va a encontrar su correlato histórico no solo en las contradicciones ideológicas entre base, que se está viendo alterada, y superestructura, que se va a mostrar reaccionaria, sino también en un evento histórico de radical importancia, el Cuarto Concilio de Letrán. Este concilio fue convocado en 1215 por ni más ni menos que el Papa Inocencio III, justo un año antes de su fallecimiento. Parece ser que el principal objetivo de este concilio era condenar las herejías de los cátaros, es decir, seguidores del catarismo, que surge en Europa occidental durante los siglos XII y XIII. Sus creencias, que no tengo problema en admitir que he sacado la información de Wikipedia, eran las siguientes. Los cátaros eran duelistas y creían en la existencia de dos principios opuestos, el bueno y el malo. Para algunos teólogos cátaros, ambos principios existían desde el comienzo, pero otros consideraban el principio malo una creación secundaria, producto del deseo maligno de una de las criaturas de un Dios único y bueno, que sería el ángel caído. Todos los cátaros sostenían que Dios no era todopoderoso, sino que el mal libraba con él una guerra. Según los cátaros, el Dios del Antiguo Testamento en realidad era el diablo, que había creado un universo miserable. Para los cátaros, el mundo material no habría sido creado por Dios, sino por Satanás. El diablo, capaz de crear vida, habría hecho al hombre de barro y le habría pedido a Dios que llenase este cuerpo con alma. Y Dios, pues bondadoso, le ayuda y da vida al hombre. El alma entra en el hombre, pero se niega a quedarse. Sin embargo, el diablo va a hacer que se mantenga prisionera el alma del cuerpo, ¿no? que es la prisión. Así, Adán y Eva fueron empujados por Satanás a mantener relaciones sexuales, lo que va a provocar su definitivo hundimiento en la materia. Según algunos cátaros, el espíritu divino llenado por Dios en Adán se va a transmitir mediante la procreación. Y según la mayoría de los cátaros, el demonio sería expulsado del cielo arrastrando en su caída a una multitud de almas que vivían felizmente con Dios, y estas habrían de ser revestidas de un cuerpo de carne, y las nuevas personas tenían almas que procedían de aquella reserva de almas, ¿no? Entonces, toda esta movida da para una peli bastante interesante, pero para lo que aquí nos concierne debemos fijarnos en lo que yo considero que son dos elementos claves. El primero es que Dios no es todopoderoso, y el segundo es la maldad de la materia y por ende de lo mundano. Según entiendo, este segundo punto estaría en línea con los intereses ascéticos que también vendrían a defenderse en el concilio y, consecuentemente, en la obra que aquí se analiza. Pero evidentemente eso de que Dios no sea todopoderoso no le gusta nada al Papa Inocencio III. En el concilio lo que se viene a decir es que la Iglesia debe ser solo una y que la salvación del alma no es posible fuera de ella. Más interesante me parece cuestionarnos por qué habrían de formarse otras iglesias, qué estaba pasando en las sociedades feudales para que el orden orgánico se rompiese y se pasase de la unidad a lo fragmentario en lo que la religión cristiana compete. En mi opinión, lo que aquí ocurre no son sino los antecedentes a lo que será el cisma de Occidente, y es que la crisis va en aumento. Si la obra de Inocencio III, de Contemptu Mundi,
habría de escribirse en los últimos años del siglo XII y el libro de Miseria de Omne, que es de la primera mitad del XIV, es porque el tema sigue resultando de interés y lo va a seguir siendo. Es que hay que entender que con el cisma de Occidente lo que va a suponer es la coexistencia de tres papas, cada uno respondiendo a los intereses, a los diferentes intereses de las potencias europeas. Pero, de nuevo, hay que preguntarse, ¿por qué habría de responder cada papa a los intereses nacionales y no al Dios único y supremo, que, en tanto que único, unifica a todos los cristianos bajo su seno? Pues la respuesta típica, la creciente burguesía nacional en las diferentes potencias europeas. Y, precisamente, en este contexto, lo que se va a promover es un cristianismo evangélico que rechaza lo mundanal. Pero volvamos al cuarto concilio de Letrán, porque en él se va a hablar de la necesidad de extirpar los vicios. Y esto es de extrema importancia, porque este concilio va a encontrar su correlato, o mejor dicho, su propagación en la península, con el que se celebra en Valladolid en 1228, casi 15 años después de Letrán. En él, además de elevar los impuestos a los judíos, que ya decía en el vídeo anterior que el judaísmo estaba estrechamente vinculado con la creciente burguesía y, por otro lado, con la que sería la guerra de los 100 años, pues la victoria de la nobleza va a suponer la ruptura definitiva de la armonía medieval de las tres culturas peninsulares y la elevación del antisemitismo a un problema nacional. Bueno, pues además de subir los impuestos a los judíos, lo que se va a hacer es tratar temas concernientes a la vida y a la honestidad de los clérigos, a quienes se les va a prohibir cantar, bailar o tocar instrumentos musicales en reuniones públicas, en especial si eran nocturnas o se desarrollaban en tabernas, y a estar en compañía de juglares o serlo ellos mismos. Esto, que puede parecer una tontería, pues en realidad es de extrema importancia, porque el libro de Miseria de Omne está escrito en cuaderna vía. Como ya dije en el vídeo sobre Berceo, la cuaderna vía va a suponer una diferenciación individual respecto a la juglaría, con quienes los clérigos, precisamente, según el concilio de Valladolid, no habrían de relacionarse o serlo ellos mismos. Aquí vamos a tener otra contradicción, porque decía que la obra tenía un carácter ascético, didáctico y moral, y no sería mejor para la intención didáctica la juglaría. El caso es que el texto castellano se va a diferenciar del italiano en su retórica para la predicación pública. Sea como fuere, el autor es anónimo y se especula que pertenecía a una orden mendicante, es decir, que no viven de sus propias rentas, sino de limosnas, lo cual está estrechamente relacionado con ese rechazo a los bienes mundanales. En cualquier caso, el autor debía ser carmelita, franciscano, dominico o agustino. Y es que este autor va a llegar a grandes manifestaciones de rebeldía, como cuando escribe que el hombre miserable, en su desesperación, y cito, tórnase contra Dios e dice ata, razón, que non parte bien las cosas cuantas en el mundo son. Es decir, que el Dios miserable en su desesperación se revuelve contra Dios y le dice así, que no reparte bien nada de lo que hay en este mundo. El poema también va a describir a aquellos que se afanan en el logro de las riquezas en términos violentos contra este incipiente capitalismo. Y dice, por amor de ganar algo, los homnes, que son mortales, andan, corren e trastornan por oteros e por valles. Facen vías e caminos por sierras e peñascales, desende pasan la mar, que sufren muchos males. Que se te va a traducir a, por el deseo de ganar algo, los hombres mortales andan, corren y van por montes y por valles. Hacen vías y caminos por sierras y montañas. También viajan por el mar, con lo que sufren grandes peligros. Es decir, que se dan a los peligros, al mal, todo por dinero. Es decir, lo que estamos viendo es una desestructuración de ese orden feudal, ¿no? Por ejemplo, esto de hacen vías y caminos por sierras y montañas, justo habiendo dicho anteriormente lo de los hombres mortales, como si el hombre mortal se creyese que puede él crear algo, cuando es Dios, evidentemente, el único que puede hacerlo, ¿no? Y luego esto de viajan con el mar, que sufren grandes peligros, este es un tópico
que se va a mantener, por ejemplo, en Fray Luis de León, ¿no? También eclesiástico. Y también va a expresar en el poema: tajan, duelen, urden, tejen, facen muchas maestrías, plantan viñas, facen casas, huertas, fornos, pesquerías, facen furtos, engaños, que son malas mercaderías, y por amor de los dineros, otras muchas follías. Es decir, que cortan, labran, cosen, tejen, hacen muchas cosas. Plantan viñas, hacen casas, huertas, hornos, pesquerías, hacen robos y engaños, que son las mercaderías falsas. Y por amor de los dineros, otras muchas locuras. Toda esta acumulación, ¿no? Cortan, labran, cosen, tejan, al final lo que genera es como un poco de ansiedad, ¿no? Para que lo esté escuchando, y viene a tener este correlato con el capitalismo, la prisa, ¿no? Y el autor también habla de la vida de la gente miserable. Y dice: el hombre empobrecido trae capa muy cativa. Cuando ave la camisa, non puede haber la saya. Desfallétsele la calza, trae rota la zapata. Por pecados non han bragas que puede cubrir la nazga. La mujer empobrecida trae mezquino tocado. Ave rota la camisa e parécele el costado. Muchas son tan malastrugas e de tan mezquino fado que no tienen con que cubra el vergonzoso forado. Que se traduce a que el hombre miserable tiene capa muy pobre. Cuando tiene camisa no puede tener saya, se le caen las calzas, tiene rotos los zapatos. Por desgracia no tiene bragas para cubrir las nalgas. La mujer miserable lleva mezquino tocado. Tiene rota la camisa y se le ve el costado. Muchas son tan desventuradas y de tan triste destino que no tienen con qué cubrir el vergonzoso orificio. Y este fragmento, más allá de señalarnos cómo las prendas de vestir tienen su correlato en los estamentos y como una muestra pública, ¿no? También es interesante ver cómo el autor pone el énfasis en la incapacidad de esta ropa pobre para ocultar el cuerpo, ¿no? Cuando dice lo de cubrir las nalgas o el vergonzoso orificio, ¿no? Pues el cuerpo, recordemos, es símbolo del pecado original. Pero, bueno, en realidad el que tiene la culpa de todo esto no es la ropa, sino el dinero fetichado. Y es que esto también va a provocar que los estamentos sociales se hallen corroídos por este deseo de conseguir riqueza, provocando que incluso el amor y la amistad desaparezcan. A su vez, en una sección del poema que se titula De miseria dominurum el servorum, es decir, del dueño y del siervo, vamos a ver un antagonismo entre clases sociales, ¿no? Y va a decir: por culpa del señor, el siervo ave la cería, y si el siervo ave culpa, el señor la prenda. Que quien cante las mayores, los menores han la pena. Donde dice gran verdad el rey sabio Salomón: el siervo con su señor no andan bien a compañón, ni el pobre con el rico no partirán bien quiñón, ni será bien segurada oveja con león. Es decir, que por culpa del señor el siervo sufre, y si el siervo tiene la culpa, el señor tiene la prenda. Que cuando cantan los grandes, los pequeños sufren. Por eso dice gran verdad el rey sabio Salomón: el siervo con su señor no nace buenas migas, ni el pobre con el rico harán un buen reparto, ni estará segura la oveja con el león. Y esto resulta muy preocupante, considerando que el dueño es una extrapolación de Dios. Es decir, el siervo del Señor, y el Señor es a su vez siervo de Dios, que es el Señor máximo, ¿no? Pero claro, al final el Señor en la tierra es en cierta forma una extrapolación de Dios. Y dicho todo esto, hago mías las palabras de Julio Rodríguez Puertolas, quien expresa que esta crítica del nuevo sistema social lo que nos revela es una nostalgia por el organicismo feudal frente a este caos provocado por las nuevas relaciones sociales, ¿no? Y es que lejos de
presentar una ruptura revolucionaria frente al orden feudal, el texto supone un gesto de protesta ante las condiciones sociales creadas por la presencia de actividades de la nueva clase, la burguesía, que, aunque incipiente, ya está socavando las bases mismas del sistema feudal. Se trata, por tanto, de una rebeldía conservadora, si se quiere, reaccionaria ante el capitalismo. Un saludo, espero que este vídeo haya resultado de utilidad. Muchas gracias.